Muy buenas tardes compañeros, nosotros somos el equipo número 3 y el día de hoy les venimos a hablar acerca de las células que conforman el sistema inmunitario. Bueno, comenzamos con lo que es hematopoiesis. La hematopoiesis consiste en la formación y desarrollo de células sanguíneas a partir de una célula madre pluripotencial. En el ser humano, la hematopoiesis, es decir, la formación y desarrollo de glóbulos rojos y blancos, se inicia en el saco vitelino embrionario durante las primeras semanas del desarrollo. Las células madre del saco vitelino se diferencian en células eritroides primitivas que contienen hemoglobina embrionaria. Cuando se pasa al tercer mes de la gestación, las células madres hematopoyéticas migrarán del saco vitelino al hígado fetal y continuando al vaso. Estos dos órganos tienen funciones mayores en la hematopoiesis entre los meses 3 y 7 del embarazo. Después de este periodo, la diferenciación de la hematopoiesis se trasladará a la médula ósea y se constituirá como el principal factor de la hematopoiesis. Ya en el nacimiento, la hematopoiesis será escasa o nula en hígado y vaso, quedando solamente en médula ósea. Bueno, comenzamos con los linfocitos B. Los linfocitos B son células especializadas del sistema inmune que juegan un papel importante en la respuesta humoral. Son el principal mecanismo de defensa contra patógenos que se replican fuera de la célula del huésped, como por ejemplo lo pueden ser las bacterias Staphylococcus o Streptococcus. Su principal función es el reconocimiento de moléculas extrañas al entrar al organismo, llamadas antígenos, y la producción de anticuerpos específicos para poder neutralizarlas. Los linfocitos B se originan y maduran en la médula ósea, pero una vez hayan completado estos cambios, se ubicarán en los ganglios linfáticos, donde estos se podrán activar en presencia de un agente extraño, con la ayuda de otro tipo celular como lo son los linfocitos T, CD4 o los linfocitos helper, aunque bajo ciertas circunstancias pueden hacerlo en ausencia de estos. Las células B, durante su maduración, expresarán diferentes moléculas de superficie que son útiles para su identificación y conocimiento de su capacidad funcional. Además, estos representan el 15% de la población linfocítica, son parte de la respuesta inmune adaptativa, tienen un tamaño de entre 7 a 9 micras, tienen forma con un núcleo redondo y se caracterizan por la ausencia de gránulos. Yo soy Ángel Fierro y voy a seguir con el tema de linfocitos. Los linfocitos T constituyen alrededor del 80% del total de linfocitos en el organismo, y estos participan tanto en la respuesta inmunitaria innata como adaptativa. Los linfocitos T se originan en la médula ósea, sin embargo estos no maduran hasta llegar al tejido del timo, en donde se convierten en células competentes desde el punto de vista inmunitario. Poseen un tamaño de alrededor de 7 a 8 micrómetros. Estos no poseen gránulos en su superficie y su núcleo se encuentra redondeado. Existen tres tipos principales de linfocitos T, que son los linfocitos T vírgenes, los de memoria y los efectores. Los linfocitos T vírgenes son células inmunocompetentes que portan moléculas de CD4-5RA en su plasmalema, a pesar de que no se les ve expuestas a ningún antígeno aún. La exposición antigénica, sin embargo, de estas células induce a lo que es su proliferación para originar los otros dos tipos de linfocitos, los de memoria y los efectores. Los linfocitos T de memoria poseen moléculas CD4-5R0 en su membrana plasmática y se distribuyen en dos grupos, los de memoria centrales, que poseen moléculas de CR7 en su membrana, y los de memoria efectores, que no poseen de esta molécula en su superficie celular. La memoria inmunitaria del organismo está sustentada por estos dos tipos de células. Por último, los linfocitos T efectores son originados por los linfocitos T efectores de memoria, que engloban a tres grupos diferentes de células inmunocompetentes que están dotadas de la capacidad de desplegar una respuesta inmunitaria. Estos son los linfocitos TH, los linfocitos T citotóxicos y los linfocitos T reguladores. Los linfocitos TH poseen moléculas de CD4 en el plasmalema y la capacidad de colaborar tanto con células pertenecientes al sistema inmunitario innato como al adaptativo. Asimismo, pueden inducir a la destrucción de células exógenas e infectadas por virus por parte de los LTC y la diferenciación de linfocitos B en células plasmáticas que fabrican antígenos. Los linfocitos T reguladores también poseen moléculas de CD4 en su plasmalema e intervienen en la inhibición de la respuesta inmunitaria.
Los linfocitos natural killer o asesinos naturales son otro tipo de linfocitos pertenecientes al sistema inmune innato, similares a los linfocitos T. Sin embargo, estos no interaccionan con el timo. Poseen un diámetro de alrededor de 10 a 15 micrómetros, y estos sí contienen gránulos en su superficie. Constituyen del 5 al 10% de los linfocitos en la sangre periférica. Su función principal es la destrucción de células infectadas y de células cancerosas, además de regular las respuestas inmunitarias. No se trata de células fagocíticas, ya que éstas destruyen a las células infectadas a través de ataques a su membrana plasmática causando citólisis, ya que éstas poseen receptores activadores de linfocitos citotóxicos y receptores inhibidores de los mismos linfocitos. Comenzamos con las células mieloides y damos lugar a las células granulocíticas, que también llamadas granulocitos, se clasifican en neutrófilos, eosófilos o basófilos según la morfología celular y las características de tinción la tinción citoplasmática, perdón. Comenzamos con los neutrófilos, que representan entre 60 y el 70 de la población leucocitaria. El neutrófilo tiene un núcleo multilobulado y un citoplasma granuloso. Los neutrófilos se forman por hematopoiesis en la médula ósea y se liberan a la sangre periférica y circulan durante 7 a 10 horas antes de migrar a los tejidos, en donde tienen un lapso de vida de solo unos cuantos días. Al igual que los macrófagos, los neutrófilos, son fagocitos. La fagocitosis por neutrófilos es similar a la descrita para macrófagos, excepto que las enzimas son líticas y las sustancias bactericidas de los neutrófilos están incluidas dentro de los gránulos primarios y secundarios. Los gránulos primarios son más densos y grandes y son un tipo de lisosima que contiene peroxidasa. En cambio, los gránulos secundarios son más pequeños e incluyen la colagenasa, lactoferrina y lisosima. Estos se fusionan con fagosomas y se digieren y a la misma vez pues se eliminan. Seguido tenemos a los basófilos, que representan solamente el 1% de la población leucocítica. Poseen un núcleo en forma de DS y un citoplasma rico en gránulos específicos oscuros y tienen un diámetro de 10 micras. Los basófilos, son granulocitos no fagocíticos que se producen por hematopoiesis y cuya función es liberar sustancias farmacológicamente activas de sus gránulos citoplasmáticos. Estas sustancias tienen un papel muy importante en ciertas reacciones alérgicas. De igual forma tenemos a los eosinófilos, que engloban del 2 al 4% y su núcleo es bilobulado. En su citoplasma abundan los gránulos específicos de eosinófilos. Tienen un diámetro de 10 a 12 micras y son células fagocíticas móviles que se pueden migrar de la célula hacia los espacios tisulares. Su función fagocítica es menos importante que la de los neutrófilos y se piensa que intervienen en la defensa contra microorganismos parásitos, secretando el contenido de los gránulos eosinofílicos, lo cual suelen dañar la membrana de los parásitos. Mi nombre es Viviana Guadalupe Hernández Navarro y continuando con las células mieloides voy a hablar sobre los mastocitos. Estos se originan en las células madres de la médula ósea. Presentan un núcleo central de tamaño medio con la cromatina desespiralizada. Pueden encontrarse en muchos tejidos, pues que incluyen la piel, tejidos conectivos de diversos órganos y tejido mucoso epitelial de las vías respiratorias, genital y digestiva. Como sucede con los basófilos circulantes, estas células presentan un gran número de gránulos citoplasmáticos que contienen histamina y heparina, que juegan un papel importante en la reacción alérgica y en la inflamación. Su función notable es frente a la reacción contra bacterias, virus y venenos. Miden entre 10 y 15 micras de diámetro y constituyen la primera línea de defensa frente a antígenos, por lo tanto pertenece a la inmunidad innata. Bueno, continuando, está dentro de las células mieloides también los monocitos, que contienen un núcleo arriñonado.
Durante la hematopoiesis en la médula ósea, las células progenitoras de granulocitos y monocitos se diferencian en promonocitos. Estos salen de la médula ósea y pasan a la sangre, en donde se diferencian de modo adicional en monocitos maduros. Suelen medir aproximadamente 18 micras y representan del 2 al 8% del total de las células inmunes. Presentan un núcleo central de tamaño medio con la cromatina desesperilizada. Ayudan a eliminar tejidos muertos o dañados, destruir células cancerosas y regular inmunidad contra sustancias extrañas. Pasan alrededor de 8 horas en el torrente sanguíneo donde crecen y migran hacia los tejidos, y es donde se diferencian en macrófagos específicos de tejidos. Y los macrófagos, por su parte, son células con un núcleo ovoide y casi vacío, con poca cromatina, especializadas en la detección, especialmente la fagocitosis, y destrucción de bacterias y otros organismos dañinos. Además, pueden presentar antígenos a las células e iniciar el proceso inflamatorio mediante la liberación de citocinas. Los macrófagos se dispersan en la totalidad del cuerpo, aunque algunos residen en tejidos particulares. También hay otros que permanecen móviles y se les llaman macrófagos libres o errantes. Los que permanecen en los tejidos se les llaman macrófagos fijos. Se dice que durante su diferenciación a macrófagos, estos llegan a crecer de 5 a 10 veces más, entre 12 a 15 micras de diámetro, y multiplican sus organelos, por lo tanto. Estos son los autores principales de la respuesta inmunitaria innata. Las células dendríticas, llamadas así por sus dendritas o proyecciones en forma de árbol, desempeñan una función importante en la inmunidad innata frente a microbios y en la captura de antígenos e inducción a respuesta de los tipos proteicos por parte de los linfocitos T. Es decir, estas células se consideran células presentadoras de antígenos. Son abundantes en la piel, faringe, esófago alto, vagina, ectocervix y ano, y en la superficie mucosa de los sistemas respiratorio y gastrointestinal. Estas células, pertenecientes a las células mieloides, se dividen en 4 categorías principales: las de Langerhans, las intersticiales, las derivadas de los monocitos y las derivadas de los plasmacitoides. Los eritrocitos, o glóbulos rojos, son las células sanguíneas más numerosas y más pequeñas del cuerpo, con un diámetro de aproximadamente 7.2 micrómetros. Tienen una forma que se asemeja a un disco bicóncavo y, a diferencia de otras células del organismo, estos no poseen orgánulos o núcleo, ya que se les es expulsado a lo largo de su desarrollo antes de incorporarse a lo que es el torrente sanguíneo. La morfología de los eritrocitos les proporciona un área de superficie grande con relación a su volumen, lo que les facilita el desempeño de su función, la cual es el transporte e intercambio de oxígeno por dióxido de carbono y viceversa. La presencia de numerosas moléculas de hemoglobina en los eritrocitos facilita la realización de esta misma tarea. Las plaquetas o trombocitos son células muy simples que se forman a partir de la fragmentación de una célula precursora más grande en la médula ósea. Estas células migran posteriormente a la sangre, que es donde permanecerán para realizar su función principal, la cual es mantener la hemostasia, que es la respuesta del organismo que permite detectar y controlar las posibles hemorragias. A pesar de ser unas células simples, tienen múltiples funciones, entre ellas reclutar otras plaquetas para que se adhieran entre ellas y así taponar la herida. También producir vasoconstricción para reducir la pérdida de sangre y facilitar el paso de las células del sistema inmunitario al tejido lesionado. Activar la regeneración del tejido dañado y poner en marcha la respuesta inmune innata. Las plaquetas suelen tener un diámetro de entre 2 a 3 micras y estas son derivados de los megacariocitos, además de que forman parte del sistema inmune innato.